En este video hablaremos de la Revolución Francesa, pero primero necesito presentarnos. Somos estudiantes de la materia de Historia de las Relaciones Internacionales 1 en la Universidad de El Salvador. A lo largo de este video hablaremos de un acontecimiento importantísimo en la historia que ha marcado a Francia y a toda Europa a finales del siglo XVIII. Como bien sabemos, la Revolución Francesa no fue un acontecimiento de un solo día, mucho menos una lucha pacífica. Desde factores que marcaron su auge como la Ilustración, el absolutismo, la estructura social y una crisis económica dentro de Francia, hasta actores muy importantes en su desenvolvimiento como Luis XVI, rey de Francia, María Antonieta, su esposa, que por cierto fue muy detestada por la burguesía francesa, Charles Philippe, conde de Artois, uno de los máximos exponentes de la contrarrevolución, como otros actores que no trabajaron de manera individual, sino que se unieron en una lucha contra el despilfarro, la corrupción, los problemas sociales y a favor de las libertades individuales. Pero para comprender lo magnífico y enriquecedor de este suceso en la historia, comencemos por aquello que da origen a este desenvolvimiento de luchas y poder. Como es de esperar, detrás de todas estas ideas nuevas de revolución, los ideales de los en ese momento gobernantes y las posiciones sociales de la época, detrás de ello tiene que haber consigo un movimiento cultural que alimente así un estilo de vida, la literatura, las grandes obras que desarrollan y desarrollan al ser humano en sus ideales. Estamos hablando de la Ilustración. La Ilustración surgió en Inglaterra, con las ideas de su mayor representante John Locke. Las ideas liberales habían iniciado en el Renacimiento, y fueron estas la base ideológica de la revolución. Las nuevas ideas filosóficas liberales son la nueva oposición de, en este momento vigente, absolutismo, siendo este un fenómeno que desencadena el sentimiento hacia la revolución. Otro factor que necesitamos mencionar para poder comprender y darnos respuesta a la pregunta de por qué existía ese sentimiento en la oposición es que en este momento en Francia había absolutismo. En Francia el absolutismo se inició con el reinado de Enrique IV, logrando su apogeo con la llegada al trono de Luis XVI, conocido como el Rey Sol. Recordemos su célebre frase, "El Estado soy yo", que claramente enmarca sin más el significado completo del absolutismo en Francia. Luis XVI se dedicó a debilitar de manera violenta a todos los que no se sometían a su poder. Incluso hubo persecuciones en las artes, las cuales él ocupaba para ensalzarse a sí mismo. ¿Se lo imaginan? Ahora que comprendemos la forma de gobierno que existía en Francia en este momento, nos continuamos haciendo la pregunta de quiénes conformaban la oposición y qué lugar tenían ellos en la sociedad. Durante los siglos XVII y XVIII, la sociedad francesa se encontraba dividida en tres estados: los nobles, que eran dueños de las tierras; el eclesiástico, que recibía los diezmos y no pagaba ningún tributo o impuestos, además de ser el ente educador; y el tercero, o llano, que era conformado por la burguesía, que para este momento no contaba con ningún poder político ni riquezas. Estaban dentro de ellos los campesinos, jornaleros y trabajadores. En las décadas previas a la Revolución, los nobles pudieron apoderarse de la tercera parte de las tierras comunales de los campesinos. Esta situación provocó que, a partir de 1750 hubiese una serie de rebeliones que se fueron haciendo más frecuentes e importantes con el paso del tiempo. El descontento de la población contra la monarquía se hacía más palpable. A partir de este punto, inició el desarrollo de los eventos que fueron parte de la revolución. En ese momento, Jacques Necker, nombrado como ministro de Finanzas por el rey Luis XVI para sacar al país de la gran bancarrota en que se encontraba,
crea una reforma fiscal por medio de la cual habría que obligar a curas y a nobles a pagar. Ante la actitud negativa de estos privilegiados, el 1 de mayo de 1789, Luis XVI convocó a los Estados Generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles y el clero empezaran a pagar. El día 20 de junio de 1789, acudieron a la sala del juego de pelota y juraron no disolverse hasta que se hubiese establecido una constitución para el reino. Mientras tanto, Luis XVI culpó a su ministro de Finanzas de todo lo que estaba pasando y lo destituyó, lo que dio paso a que los ciudadanos franceses comenzaran la revolución el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla, símbolo de la monarquía absolutista en Francia. La costumbre para este momento dentro de los Estados Generales era votar las propuestas por estado, es decir, un estado, un voto. En este sentido, clero y nobleza estaban en contra de dicha reforma, por lo que eran 2 votos contra 1. Los representantes del tercer estado aprovecharon la convocatoria para exigir el voto individual, en lugar del tradicional voto por estado. Sin embargo, esta petición fue rechazada tanto por el rey como por los 2 primeros estados. Entonces, el tercer estado se retiró de la sesión y proclamó la Asamblea Nacional. Entre el 20 de julio y el 6 de agosto del mismo año, los movimientos revolucionarios se extendieron por toda Francia, tras el gran descontento por parte de los ciudadanos exigiendo sus derechos como personas. En consecuencia de ello, el 4 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente declara la supresión de la servidumbre, llamada también la abolición del feudalismo, del pago de los diezmos, quedando anulados los privilegios señoriales, se asaltaron los bienes de la nobleza, como eran los castillos y palacios. Estos sucesos fueron conocidos como el Gran Miedo. Uno de los resultados favorables para las libertades individuales fue la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese momento se ve obligado Luis XVI a sancionar la Declaración de los Derechos y a los decretos de abolición del feudalismo. Luego de esto, la familia real es trasladada al Palacio de las Tullerías en París. Posteriormente, se nacionalizan los bienes de la Iglesia para solventar la deuda pública. Específicamente, el 12 de julio de 1790 se proclamó la Constitución Civil para el clero, donde los obispos y demás funcionarios eclesiásticos serán elegidos por los ciudadanos y retribuidos como cualquier funcionario, rompiendo relaciones con el Papa y la Iglesia de Roma. Después de 1 año y medio de reclusión impuesta por los revolucionarios a la familia real, comenzaron a sentirse prisioneros en el Palacio de las Tullerías, tomando la decisión de fugarse disfrazados el 20 de junio del año 1791, plan elaborado por el diplomático sueco Fersen, ex enamorado de la reina María Antonieta. Luego de un día son descubiertos y detenidos, de modo que, llegando a París, la Asamblea Nacional Constituyente reacciona declarando suspendido al rey sobre sus funciones. Siguiendo un poco la línea de acontecimientos ocurridos durante la Revolución Francesa, llegamos a julio, donde se establece la ley marcial, a través de la cual la Guardia Nacional reprime a los revolucionarios pidiendo la destitución del rey. En el mes de agosto, los reyes de Austria y Prusia amenazaron con intervenir. El 1 de octubre, la Asamblea inicia sus sesiones convocando a la celebración de las elecciones. Tras una situación de crisis política, social y financiera,
la monarquía constitucional recién implantada tendría un escaso recorrido, debido a que no llegó ni incluso a cumplir su primer año en funciones, por la incapacidad de satisfacer el descontento de las clases populares ante la carencia de los productos básicos de ese momento. De manera que, dentro de ese ámbito, la Asamblea mostró una actitud de oposición, declarando la guerra a Austria aliada con Prusia en el siguiente año de 1792, por motivos que contenía la Declaración de Pillnitz, donde expresaba el interés de las monarquías europeas por el bienestar de Luis y su familia, amenazando con severas consecuencias si algo le sucediese. Esta declaración desencadenó en París una nueva insurrección de las masas populares, denominadas los Sans-Culottes, que asaltaron por las armas el Palacio Real de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, donde residía el rey, en la que encontraron documentos que probaban la traición por parte del monarca, siendo depuesto y encarcelado. En los días 2 y 3 de septiembre se desarrolló una de las masacres más atroces en las prisiones, por causa de una supuesta conspiración por parte de los contrarrevolucionarios, encarcelados por ser cómplices de las amenazas del conde Brunswick a la población. Ante esto, los Sans-Culottes exigieron una justicia rápida para acabar con la hipotética conspiración. El 20 de septiembre, los ciudadanos fueron convocados a elecciones por sufragio universal, instaurándose un nuevo parlamento conocido como la Convención Nacional, dando punto final a la monarquía e instaurando la República. Esta coincidió con la victoria de las tropas francesas sobre los prusianos en Valmy, el 20 de septiembre de 1792, y 2 días después, el 22 de septiembre del mismo año, la nueva Convención Nacional proclama la República. Luis XVI fue condenado a muerte por conspirar en contra del pueblo en enero de 1793 y que a fin de cuentas el 21 del mismo mes es guillotinado en la denominada Plaza de la Revolución, juzgado y condenado por la misma convención. La nueva República Francesa inició bajo el dominio de los girondinos y afrontó una de las etapas más difíciles en las que tuvieron lugar diversos enfrentamientos antirrepublicanos. Luego accedieron al poder los jacobinos radicalizados y liderados por Maximilien Robespierre, entre otros, instaurando una época denominada como el Reino del Terror entre los años de 1792 y 1794, caracterizado por la represión en forma de terrorismo de Estado, asimismo el uso indiscriminado de la guillotina, donde se daba una represión en contra de los enemigos de la revolución, presenciando la muerte de nobles, líderes girondinos e incluso la reina María Antonieta. Gracias a las drásticas medidas de Robespierre, las tropas francesas frenaron a los ejércitos de la primera coalición y las rebeliones internas disminuyeron paulatinamente, logrando una estabilidad temporal. La burguesía moderada de la Convención consideró innecesario mantener el estado de excepción y en julio de 1794 se protagonizó la reacción de Thermidor. En consecuencia, la popularidad de Robespierre decayó, levantándose una revuelta popular que buscaba derrocarlo. Fue guillotinado, desatando un terror blanco contra los izquierdistas. La Convención redactó la Constitución de 1795, en la cual se introduce el marco legal de las nuevas instituciones en la siguiente etapa de la República, que se designa con el nombre de Poder Ejecutivo. El directorio se instala el 26 de octubre de 1795 como un nuevo gobierno, periodo en el cual la era del terror desaparece, constituyéndose una nueva república de burgueses moderados, restableciendo el sufragio por censos.
Pasados esta serie de eventos se inicia lo que se considera como la cuarta fase de la Revolución Francesa, la cual narra los acontecimientos del imperio de Napoleón Bonaparte, período que se abordará en otra ocasión. La Revolución Francesa, desde la época acontecida, ha sido un hito que ha marcado la noción de libertad dentro de las sociedades estatales. Asimismo, aquellas desigualdades e injusticias sociales que se presentan en cada estado, dejando como consecuencias positivas la abolición del poder absoluto o monárquico, además de otorgarle una participación más democrática al Parlamento, sentando así las bases teóricas que dieron paso a un sistema de libertad, en el cual la persona es considerada como parte fundamental de la sociedad. De igual forma, se estableció una guía en relación a crear una constitución que dictaría las normas nacionales del territorio, que buscarán y protegerán la soberanía del pueblo, dictando los derechos del ciudadano y estableciendo una distribución de poderes que trabajen y velen por el bienestar de la ciudadanía. La importancia de la Revolución Francesa para el estudio de la historia de las relaciones internacionales se debe a que la Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia del continente europeo. Significó el fin del antiguo régimen, socavando las ideas del absolutismo y del decadente régimen feudal de la época, sentando las bases de la democracia que conocemos actualmente. La lucha que representó salió más allá del ámbito francés, se esparció por toda Europa y llegó a influenciar el escenario centroamericano de la época. Ha estado presente moldeando las ideas políticas y sociales que aún en la actualidad se buscan y se defienden.